Muy buenas tardes, ¿cómo están queridos alumnos del noveno grado? Bienvenidos a este encuentro de lengua y literatura castellana. Quien les saluda una vez más, la profe Irma Domínguez, desde Alto Paraná. Hoy vamos a estar trabajando con un tema muy interesante que nos podría ayudar a aprender en otras materias. La pregunta que quiero que se hagan es si se podría referir con propias palabras acerca de un texto leído, por ejemplo. ¿Ustedes creen que se puede? ¿Se puede el lector referir con sus propias palabras cuando acaba de leer un texto? ¿Qué me dirían si la respuesta es que sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Eso estaremos viendo el día de hoy, justamente, con la técnica del parafraseo. Y ustedes me dirán que cuando tienen que realizar esa tarea, se suelen encontrar con algunas dificultades. ¿Qué dificultades podemos encontrar en el momento de parafrasear? Aquí podemos encontrarnos con la dificultad del vocabulario, la dificultad de comprensión. ¿Qué otras dificultades pueden presentarse? Estas dificultades son las que tenemos que combatir. Para ello hoy estaremos viendo cuál es la técnica. ¿Alguna acotación que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Veamos primeramente aquí. ¿Qué está pasando? Tenemos un diálogo entre padre e hijo. Y vemos que el hijo le dice al padre: papá, el presidente ha dicho que trabajará para reducir la inseguridad social en Paraguay. Este le responde: sí, Pedro, nos prometió que se dedicará a solucionar ese problema en nuestro país. Y aquí debemos pensar en qué se diferencian ambos comentarios. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna similitud? Podemos percatarnos que ambos comentarios se refieren al mismo tema. Hay un eje generador, una idea. Y cada uno de los personajes de este diálogo comentan con sus palabras, ¿verdad? De eso se trata la técnica que hoy estaremos viendo. Y a esa técnica se le llama paráfrasis. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta? Comprender de un tema escrito por una persona para luego presentarlo de otra manera o de una forma propia, con propias palabras. ¿Estamos? Su aspecto fundamental. Algunos dirán, bueno, cambio de palabras y ya está. No, no es simplemente cambiar superficialmente el texto, utilizando algunas palabras por otras sinónimas y ya está. Esto va mucho más porque requiere del lector ciertas habilidades. Es por ello que tenemos que tener en cuenta el proceso. ¿Cuál es el proceso? El primer paso es leer íntegramente el texto original.
Leer, releer. Identificar la idea principal. Hay que identificar la idea principal y las ideas secundarias del texto. A partir de ahí se puede reemplazar las palabras clave o las ideas por otras. ¿Para qué? Para originar una propia redacción, ¿verdad? Y el último paso, ¿cuál sería? Leer la composición que acabamos de realizar y comparar con el original. ¿Estamos? ¿Hasta aquí están comprendiendo bien? Recapitulemos, recapitulemos entonces. Leer más pensar es igual a parafrasear. Eso es lo que tenemos que saber. Leer más pensar. Parafrasear. Que se nos grabe eso en la mente. De ahí destacamos nuevamente la importancia de la comprensión lectora. Es muy difícil o es imposible llegar a este punto de la comprensión si no tenemos conocimiento, si no ampliamos nuestro vocabulario, si no lo practicamos, ¿sí? Entonces, es como el resultado de una habilidad lectora, ¿verdad? Poder llegar al parafraseo, escribir con nuestras propias palabras aquello que comprendimos del texto leído. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Está en una sala de clases. Aquí el profesor le está diciendo a los chicos, les dice que, esperen, que el agua es un elemento primordial para la vida de las plantas, los animales y el hombre. A esto le pregunta al final de la clase, vamos a suponer que el profesor vuelve a preguntar qué fue lo que entendieron. Y el maestro puede darse cuenta si se comprendió esa frase cuando el alumno le responde: el agua es muy importante para los seres vivos, porque esa es la idea que le está transmitiendo. ¿Estamos? Se entiende bien lo que es el proceso de parafrasear, ¿verdad? No hay ninguna duda hasta aquí. Bien, avancemos. Ahora tenemos unos ejercicios. Tenemos un texto. Dice, vamos a practicar, vamos a poner en práctica los pasos. El primer paso, ¿cuál era? Leer el texto original para introducirnos en el tema. ¿Qué dice el texto? Los músicos paraguayos no reciben el apoyo debido del público. Si seguimos prefiriendo lo extranjero, desaparecerán. ¿Qué debemos hacer? Identificar la idea principal y las ideas secundarias del texto. Aquí podemos también aplicar e identificar palabras claves. ¿Cuáles son las palabras más importantes en esta frase, por ejemplo? ¿De quién habla? De los músicos paraguayos. Entonces nosotros podemos marcar, por ejemplo, la palabra paraguayos. No reciben el apoyo, no reciben. Si le saco apoyo, la frase pierde sentido. Entonces, esta es una
una palabra clave también. El apoyo debido del público. ¿De quién? Del público. Hay que marcar público. Si seguimos prefiriendo lo extranjero, podemos marcar lo extranjero. Y luego reemplazar estas palabras que hayamos marcado. Y como resultado vamos a obtener otro texto. Y aquí tenemos, hemos reemplazado paraguayos por nacionales. No reciben el respaldo necesario por parte del espectador, que era público en el otro texto. Si seguimos prefiriendo lo foráneo, que era lo extranjero, desaparecerán. Y en este caso utilizamos una de las técnicas del parafraseo. ¿Estamos? Luego tenemos otro texto. Los adolescentes deben ser educados, comenzando por la casa. Los adolescentes imitan todo lo que observan de los mayores. Nosotros los adultos debemos educar a los adolescentes con nuestro comportamiento. ¿Cuál es la idea clave? Eso es lo que tenemos que identificar en este caso. ¿Cuál es la idea clave? He visto que está Nayeli. Bienvenida, Nayeli. Aquí tenemos una idea clave. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiere transmitir el escritor en este caso? ¿Quién se anima a parafrasear este texto? Se puede utilizar la misma técnica que utilicé recién, que fue la técnica que vamos sustituyendo, ¿verdad? Los términos. O también se puede utilizar una técnica que es la... A ver, ¿cómo pueden hacer? Hay dos formas para parafrasear. ¿Cuáles son? La que yo utilicé recién en el caso del texto anterior, que fue solamente el intercambio de palabras. Utilicé sinónimos, también puedo utilizar hiperónimos. Y luego tenemos otra técnica que es la constructiva. Y aquí podemos cambiar para las palabras, podemos utilizar mecanismos cohesivos. Como resultado, entonces, de la idea es que los adolescentes deben educarse desde el hogar. Ellos aprenden de nuestra conducta. Nosotros los adultos debemos formarlos con el ejemplo. ¿Alguien pudo redactar su parafraseo de otra forma? Esto es bastante subjetivo debido a que cada quien puede hacerlo de acuerdo a su interpretación. ¿Avanzamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Muy bien. Tenemos otro texto. Nayeli, ¿puedes habilitar tu micrófono y leer el texto, por favor? Muy bien. Dice así. La crema Concha Nácar es una crema blanqueadora que se utiliza para tratar las arrugas, manchas y para aclarar la piel.
El propósito es rejuvenecer la piel de la cara, cuello, axilas, codos o rodillas. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la idea principal? A ver quién me ayuda. ¿Qué nos transmite? ¿Qué nos cuenta? A ver, ¿de qué habla primeramente? De la crema, ¿verdad? De la crema, nos habla de sus propiedades, ¿sí? Y de su utilidad. ¿Cómo podríamos parafrasear esto? ¿Cómo podríamos decirlo en otras palabras? ¿Alguien que se anime? Están muy calladitos hoy. Bueno, aquí yo cambié y puse, al aplicar la crema concha nácar, es importante seguir las instrucciones en la etiqueta. Esto asegurará que obtengas los mejores resultados posibles. ¿Está bien mi parafraseo? ¿Qué le agregarían? Observemos nuevamente, leamos nuevamente el texto original. La crema concha nácar es una crema blanqueadora que se utiliza para tratar las arrugas, manchas y para aclarar la piel. El propósito es rejuvenecer codos y rodillas. ¿Qué podríamos hacer para mejorar ese parafraseo que les presenté recién? ¿Qué podríamos hacer para mejorar esto? ¿Qué le falta? Contiene toda la información al igual que el texto original. Eso es lo que nosotros debemos hacer porque en nuestro texto, ¿qué nos presenta? ¿Cuál es la idea que realmente tenemos que extraer de esto? ¿Mm? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las palabras que marcan, por ejemplo, que en esta parte no están y que en el texto original sí están? ¿Cuál es la idea que faltó incluir ahí? Porque ahí dice que esta crema se utiliza para tratar las arrugas, ¿verdad? Quedaría mejor entonces si digo la crema concha nácar es una crema blanqueadora. Después, que se utiliza para disminuir las arrugas, puedo decir. Puedo utilizar, por ejemplo, ahí, ¿qué cosa? La sustitución, ¿verdad? Podemos ir sustituyendo. Disminuir las arrugas en vez de, a ver, donde dice, el propósito es rejuvenecer la piel de la cara, cuello, axilas, codos o rodillas. Y podemos cambiar esa parte, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir? El objetivo o su eficacia o su principal utilidad. ¿Con qué sustituir esa palabra? ¿Mm? Principal,
principal utilidad. Muy bien. Y ahí podemos cambiar también, por ejemplo, dice, es rejuvenecer la piel de la cara, ¿verdad? Decía, aclarar la piel de la cara. ¿Cómo podemos cambiar ese? La piel podemos cambiar por otro término. ¿Cómo podemos decir? La dermis, ¿verdad? La dermis. Podemos cambiar piel por dermis. Y aquí es lo que le estaba diciendo al inicio. Es muy importante la riqueza de vocabulario que nosotros manejemos para poder realizar este tipo de ejercicios, ya sea con este tipo de textos cortos que exigen cierta habilidad por parte del lector, también con textos un poco más extensos. En caso de la lectura de una novela, por ejemplo. Cuando debemos redactar la síntesis, y se nos suele decir que la síntesis es con palabras del... ¿Cómo se escribe la síntesis? ¿Con palabras del autor o con propias palabras? A ver quién me responde. Para redactar la síntesis, entonces, justamente es de gran utilidad esta técnica que hoy estamos viendo, ¿verdad? Porque es utilizar nuestras palabras, no las palabras del autor. En el resumen, sí, con palabras del autor, pero en la síntesis ya tenemos que poner en práctica nuestras habilidades lingüísticas y utilizar nuestras propias palabras. Y con este tipo de ejercicios, que no son tan complicados, entonces podemos aumentar esa capacidad. Vamos a avanzar. Aquí tenemos una frase. Dice, los hombres vivirán esclavizados si es que no se liberan del yugo del desconocimiento a través de los libros. ¿Cómo podemos decirlo de otra forma? Ahí ustedes tienen en su material las posibles opciones. A ver quién se anima a, a responder. Les muestro las opciones. Los hombres deben liberarse de los tiranos por la fuerza. ¿Es la idea? ¿Cuál es la idea aquí? ¿Esa es la idea? ¿Sí o no? Veamos la siguiente opción. No hay forma de liberarse, ya que estamos sometidos por los libros. ¿Es eso lo que nos dice aquí? ¿Es esa la idea? El desconocimiento de la verdad nos hará libres. ¿Es esa la idea? La educación a través de los libros nos hará libres. A ver, ¿cuál es entonces la opción correcta? Los hombres vivirán esclavizados si es que no se liberan del yugo del desconocimiento a través de los libros. Entonces, ¿cuál es aquí la correcta? A ver. ¿Cuál es la opción correcta? La última opción puede ser. Muy bien. ¿Por qué es la última opción?
La educación a través de los libros nos hará libres. Porque esa es la idea, ¿verdad? Eso es el sumo de lo que quiere decir esta frase. ¿Sí? Excelente. Avancemos. Aquí tenemos otro ejercicio más, que es para ordenar el texto y expresarlo oralmente haciendo uso de la paráfrasis constructiva. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién se acuerda del primer paso? El primer paso es que debemos leer íntegramente esto, ¿verdad? Dice así, por eso surge como alternativa ecológica y con muchos beneficios para la salud el uso de las bicicletas. Así lo anunciaron expertos en las consecuencias de uso del auto de todo el mundo reunidos en Alemania. Para esa sensación se está acabando, esta sensación se está acabando en muchos países. Por el uso del auto por persona es imposible sostener. El debate y las conclusiones, de todas maneras, fueron de estricta actualidad para todos, donde cada año se hace más difícil movilizarse por el tránsito y el daño al medio ambiente causado por el auto. En todo el mundo la gente siente que el auto no es solo un medio de transporte, sino también un lujo. Aquí leímos íntegramente el texto. Para poder ordenar, debo identificar qué quiere transmitir. ¿Qué quiere transmitir por medio de todas estas oraciones? Porque nosotros nos damos cuenta que no cumple con ese orden lógico, ¿verdad? Las ideas. Entonces, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Ordenar las ideas. Tratar de poner orden a las ideas. ¿Está? Pero para poder ordenar, debemos captar cuál es la idea principal. ¿Cuál es el tema principal aquí? ¿Cuál es la idea principal? A ver, ¿quién se anima a decirnos? Habla del medio de... Puede ser. ¿Cómo? Habla de que el daño al medio ambiente causado por el auto, ¿verdad? En realidad el auto aquí es nuestro tema, pero del daño que causa, de lo indispensable que se ha vuelto hoy día, ¿qué más? De lo difícil que resulta movilizarnos hoy en día por culpa del tránsito, ¿verdad? ¿Causado por qué? Porque cada vez más son las personas que adquieren, ¿verdad? Entonces esto causa mucha preocupación. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Ya sabemos entonces de qué se trata. Vamos a ordenar. ¿Cuál sería la primera oración? A ver, ¿cuál sería la primera oración? Puede ¿Hay ser, quien se anima? puede ser el último párrafo.
Este aquí, vamos a probar. ¿Qué te parece? Vamos a poner aquí arriba y vamos a ir buscando entonces. Recordemos las propiedades textuales y de acuerdo a eso iremos formando nuestro texto. En todo el mundo la gente siente que el auto no es solo un medio de transporte, sino también un lujo. Muy bien, a ver cuál es la idea que podría seguir esta frase. ¿Quién sigue? Pero esa sensación se está acabando. Pero esa sensación, le voy a poner, vamos a probar, después vamos a ir porque esa no es la idea, ¿verdad? Ir ordenando, releyendo, hasta encontrar el encuadre. A ver, la siguiente, ¿queda bien a ver, veamos. En todo el mundo la gente siente que el auto no es solo un medio de transporte, sino también un lujo. Pero esa sensación se está acabando en muchos países. Por el uso de un auto por persona es imposible sostener. Después, por eso surge como alternativa ecológica y con muchos beneficios para la salud el uso de las bicicletas. Así lo anunciaron expertos en las consecuencias del uso del auto en todo el mundo reunidos en Alemania. Este está bien aquí. A ver. El debate y las conclusiones de todas maneras fueron de estricta actualidad para todos, donde cada año se hace más difícil movilizarse por el tránsito y el daño al medio ambiente causado por el auto. Este puede ser un párrafo ya de conclusión, puede estar antes del final. A ver, ustedes me dicen, yo estoy aquí para mover el mouse, no. Yo quiero que las respuestas salgan de ustedes. El del tercer párrafo, profe, para mí que está bien luego ahí en el tercero. Aquí está bien. Este también. ¿Estos dos finales están bien aquí o quedaría mejor? A ver, este vamos a subir aquí. Y así. ¿Puede ser así? O este va aquí. Vamos a probar este aquí. ¿Qué les parece ahí? ¿Quién se anima a leer? Yo, profe. Bien. En todo el mundo la gente siente que el auto no es solo un medio de transporte, sino también un lujo. Pero esa sensación se está acabando en muchos países. Por el uso de un auto por persona es imposible sostener. Así lo anunciaron expertos en las consecuencias del uso del auto de todo el mundo reunidos en Alemania. Por eso, surge como alternativa ecológica y con muchos beneficios para la salud el uso de las bicicletas. El debate y las conclusiones, de todas maneras, fueron estricta actualidad para todos, donde cada año se hace más difícil movilizarse por el tránsito y el daño al medio ambiente causado por el auto. ¿Qué les Ahí, parece? ¿Tiene coherencia? sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, así quedaría el texto en forma ordenada. Esto queda como actividad parafrasear. ¿Qué quiere decir? Podemos cambiar con nuestras palabras
utilizando la paráfrasis constructiva. Constructiva. ¿Cuál era esa? A ver, ¿quién se recuerda cuál es la paráfrasis constructiva? Teníamos la mecánica y la constructiva. ¿Cuál es la constructiva? ¿Quién se acuerda? Es la aplicación de mecanismos cohesivos para evitar redundancias. Muy bien. ¿Y cuáles son esos mecanismos cohesivos? ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvimos dando esa clase de propiedades del texto, mecanismos de cohesión textual? Habíamos repasado hace 3, 4 clases atrás. Esa misma clase vamos a poner en práctica. El uso de conectores, ¿sí? Reemplazar algunas palabras. Todo eso entonces dentro de la paráfrasis constructiva. Y espero que la próxima semana me, me compartan el resultado de ese nuevo texto. Si alguien ya lo hizo, puede compartir también hoy. ¿Alguien de ustedes ya reescribió el texto? Aún no, Creo que profe. no. Bueno, dejamos para como una tareita pendiente, ¿sí? Esto es todo por hoy. Ok. Muchísimas gracias. Hasta pronto.